estén con los espermatozoides y un análisis científico demuestra una mutación en el AZF. Sin embargo, sus órganos genitales están correctamente desarrollados. ¿Qué es lo que está causando la infertilidad? ¿Qué sabemos de la teoría? ¿Cuáles son los genes asociados al desarrollo del espermatogenesis? AZF, ATFA. Pero los AZF, que son 3, ¿verdad? Sí. ¿Y el SRY? Es desarrollo testicular. Ya. Por lo tanto, un hombre puede tener sus testículos bien desarrollados, pero ser infértil. Sí. ¿Cuáles son los genes asociados a la fertilidad? ¿Cuáles estaban en la pregunta? ¿Y el SRY? Técnicamente no. Entonces, la respuesta era: ¿todas son correctas? No lo son. Eran los AZF, ¿verdad? Voy a aprovechar ese momento para darle anuncio a la congregación. El primer anuncio es de que el examen es el jueves a mediodía en la Torre Santa María. Tenemos 6 aulas, así que yo les voy a pasar la relación donde se sienta y en qué jalón. Segundo anuncio. La dinámica de la forma de los exámenes para segunda fase va a cambiar, ya que se ha recibido un anuncio por parte de la facultad en el que se solicita, producto de un reciente curso ordinario para evaluaciones, de evaluación en medicina, que los exámenes sean 80% casos clínicos y 20% teóricos, y que solamente tengamos un tipo de pregunta, que es opción múltiple con 4 alternativas, apuntando a que las alternativas no digan ay, que son correctas, nada por el estilo, que sean 4 alternativas escritas para que ustedes escojan. Yo tengo que decirles esto porque nosotros ya teníamos un compromiso cuando hemos presentado el sílabo. Yo les dije cómo vamos a tomar el examen y ahora eso está cambiando por orden superior. Entonces debo decirles cómo va a ser, para que también se preparen a ese respecto. Porque esto de las opciones, para mí las preguntas de opción múltiple siempre es un arma de doble filo, especialmente de este estilo. Pongamos de ejemplo otra vez esta pregunta de la ZF. Así, tal cual como se las he puesto, es un caso clínico, varón de 25 años, y se han encontrado mutaciones en la ZF. Por lo tanto, su infertilidad, opción 1, se debe a las mutaciones asociadas al cromosoma Y, ya que la persona tiene un problema de disgenesia gonadal. ¿Escogerán ese? No. El siguiente. Su infertilidad se debe a una falla en el crecimiento de los espermatozoides, producto de las mutaciones de ZFB. ¿Escogerán ese? No, porque dice una falla en el crecimiento de los espermatozoides. No hay espermatozoides. Se acaba de decirle que el conteo es 0. Tercera opción. Debido a que existe una mutación en la ZFB, es que no se produce una espermatogénesis, por lo tanto el varón es estéril. Opción correcta. Y puedo poner una opción adicional bajo esa premisa. A eso se refieren las cuatro alternativas escritas. Sin ambigüedad, que ustedes transformen la información a una opción más correcta. Lamentablemente este es un arma de doble filo. En primer lugar, si no leen bien, vamos a fallar todo, por más que sepan. Y segundo, no hay opciones a preguntas con calificación parcial. Si se equivocan, se equivocaron. ¿Ok? Y el último, sí. Doctora, ¿eso significa que ya no van a haber preguntas en las que diga marca las alternativas que sean correctas? No. Y las de fundamental porque es verdadero o porque es falso. Práctica no nos han dicho nada, o sea, práctica se queda como solo nos han dicho. Y doctora, ¿ya no van a haber preguntas cuando tengamos que escribir? Por eso les digo, es un arma de doble filo. Las preguntas son más difíciles, pero hay más espacio para ser flexibles. ¿Ok? Eso en adelante, doctora, para las siguientes fases. Todas las asignaturas.
llegar. Ese oficio nos ha pasado a todos los coordinadores de todas las secciones. Todo empezó cuando la doctora nos solicitó nuestros exámenes en blanco de teoría de primera fase y luego nos pasó al oficio. Y el oficio también dice de que para segunda fase nos volverá a pedir los exámenes para corroborar que hemos cumplido con las disposiciones. Así que todos los profesores se van a mover así. Y tampoco van a hacer un examen facilito para que aprueben, porque la doctora no los va a revisar. Así que, por amor a lo más sagrado, estudien. Ahora, Lean bien su examen. Gracias. Ay, qué gusto, resultados del pasito está atrás. Felicitaciones a aquellas personas que son 17 y que sacaron esa pregunta bien también. Estaban en buen camino. Vamos a seguir. ¿Cuál? ¿Yes? Al final se los voy a poner visible, porque tiene preguntas de examen, de preguntas de enfermedades monogénicas, que es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora, el examen no está para solo now. El examen está abierto toda esta semana. Tienen intentos ilimitados para resolverlo, porque yo no lo voy a mirar, no voy a mirar la calificación. Eso a mí me da igual. Lo que quiero que ustedes hagan es de que traten de resolver el examen como una especie de banqueo. Primero de lo que no saben, o sea, todo lo que saben, y si fallan, estudien y lo vuelven a llevar y así. ¿Sí? Porque al final es para que se preparen. Pero si funciona, la tercera fase lo pongo un poquito más amplio. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. No, es que no se señala toda la pantalla aquí. Lo que era el bicigoto, lo que era heterocigoto compuesto, lo que era penetrar, también hemos hecho creo que esta parte, ¿no? Cómo es que nosotros pensamos en las enfermedades tanto autosómicas como relacionadas a cromosomas y recesivos dominantes. Nos referimos a este sistema no porque los caracteres tengan una repartición mendeliana, sino porque vamos a decidir sea una cromátide afectada o una cromátide no afectada, lo que se va a comportar como proceso mendeliano. Es decir, ¿a qué me refiero cuando yo digo autosómico recesivo? Me refiero a una enfermedad en la cual el gen que se encuentra en los cromosomas autosómicos va a presentar en una determinada persona dos cromátides con alelos mutados. Es decir, al tener los dos alelos mutados, no hay una forma de expresar esa proteína y por lo tanto desarrolla la enfermedad. Lo opuesto es de que cuando haya al menos una, esta una compensa el trabajo de las dos copias y se vuelve un asintomático. Por lo tanto, adquiere su característica de recesiva. ¿Sí? En el caso del autosómico dominante, solo basta con que una cromátide tenga un alelo mutado y ya murió todo. Es decir,
se desarrolla el fenotipo en mayor o en menor medida. Autosómica dominante, se comporta como si la característica fuera dominante. Y tenemos finalmente los ligados al cromosoma X, que también tienen versiones recesivas y dominantes, pero acompañadas de las características especiales del cromosoma X. Por un lado, para los varones, que siempre serán hemicigotos a X, es decir, que solo hay una copia, así que automáticamente se comportarán como si se comportara un recesivo. Y en el caso de la mujer, que tiene dos cromosomas X, pero siempre va a haber uno que está inactivo. Así que vamos a tener una respuesta tipo mosaico a la expresión o no expresión de la enfermedad, mostrando una expresión casi incompleta y casi a veces pasable, que no se detecte como tal. A pesar de ello, si bien tenemos una gran cantidad de enfermedades genéticas de tipo monogénica, la prevalencia en la población es muy baja. Normalmente estamos hablando del 7% de niños recién nacidos y solo un 1% de adultos a nivel mundial, básicamente por dos motivos. El primero es, los niños tendrían que sobrevivir a esta mutación y esta enfermedad desde que la tienen en su nacimiento, lo que dependiendo de la severidad de la enfermedad y la disponibilidad de tratamiento es muy poco probable. Mientras que, recuerden que ninguna enfermedad genética está liberada del famoso comodín que lo puede todo, es decir, el de novo. El hecho de que una enfermedad monogénica tenga una determinada herencia no implica que una persona mayor, por X motivos, desarrolle una mutación en ese gen y también desarrolle en consecuencia la enfermedad. O sea, el mundo pues es el que va a desarrollar la enfermedad. Se le encontró en la mayoría de edad por X razones, radiación, otro tipo de mutágenos, sí. ¿Es común este tipo de suceso? Para nada común. Por lo tanto, el porcentaje en adultos es mucho menor. Algunas características de los árboles de parentesco ya las hemos visto en prácticas. Acá lo único que puedo agregar es el hecho de que normalmente se trabajará con portadores asintomáticos, un puntito en el centro, y con portadores asintomáticos o presintomáticos, es decir, de que vamos a tener más o menos un poco de la expresión, pero no con tanta fuerza de la enfermedad, una raya. Y bueno, personas fallecidas, una tacha, y los famosos probandos o la persona que es nuestro paciente va a tener una flechita al costado para saber que de ahí es donde estamos surgiendo y que el resto de familiares son parentesco. Entonces, recordando lo que hicimos en prácticas, ¿cuántas mujeres tenemos afectadas aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ¿Cuántos varones afectados tenemos aquí? 4. ¿Qué tipo de herencia tenemos aquí? Autosómica 2. Oh, ¿por qué? Porque estas son pintadas. ¿Y ellos? Son recesivos. Muy bien. Ahorita vamos a evaluar eso en un ratito después de que veamos los mecanismos. Quienes no lo han visto todavía, no se preocupen, regresaremos a esta pregunta después de ver los mecanismos de herencia monogénica. Antes de ello, hay que hablar acerca de los árboles de parentesco como tal. Los árboles de parentesco han sido una de las técnicas primeras que se han usado para detectar este tipo de enfermedades genéticas. Y todavía se utiliza hoy en día, a pesar de que poco a poco se están dejando atrás, lo están usando más como un accesorio o un tratante secundario, aparte de lo que se usa mucho más, que es el cribado prenatal, el neonatal, el GWAS, que es secuenciamiento del genoma completo para detectar las mutaciones en general, o simplemente irse de frente a detecciones moleculares, debido a que el árbol de parentesco tiene muchas limitaciones. Las primeras es cuando tenemos los casos aislados que ya les he mencionado. El comodín. Si una enfermedad, ya sea en un adulto o en un niño, aparece de nuevo, es decir, la mutación se genera en el gen independientemente de la familia, ¿qué caso tiene que le haga un árbol de parentesco? Es el primero en su familia. Ahí quedó el árbol de parentesco, ¿verdad? Y en otros casos o limitaciones es de que no todas las familias están constituidas por familias grandes, familias vivas y familias biológicas. Entonces,
se encontrarán casos en donde se complica mucho la trama, tan dramáticamente que se utilizan bastante en shows acerca de medicina y televisión. Se hace Doctor House, Grey's Anatomy, La Ley y el Orden, CSI, Good Doctor, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a ver los casos más comunes. Entonces, algunos que hayan visto estas series, tal vez dentro de algunos episodios los van a reconocer. ¿Dónde está la limitación? Normalmente la primera barrera que debe romper el médico es la entrevista familiar, en donde empiezan a surgir todos los problemas. No esperen que todas las parejas o familias estén dispuestas a hablar de sus pasados familiares, por muchísimas razones. Por ejemplo, digamos que el niño es adoptado. La señal de adoptado en el árbol de parentesco son unas llaves que lo desconecta al resto de la familia, lo cual es lógico. Para la familia, el niño adoptado no aporta nada de información genética. Y para el niño, la familia no aporta nada de información genética tampoco, porque no es su familia biológica. Entonces, hacer el árbol de esta familia es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Bajo otro sentido también están los problemas de adopción. Los padres hablarán de la adopción y también jamás hablarán de la adopción dependiendo de las circunstancias de la adopción. Entonces, por ejemplo, podemos tener a niños que han entrado en un centro de adopción porque, digamos, la madre era menor de edad, así que decidieron dejar al niño en adopción, que es completamente válido, dadas las circunstancias que son variadas. Puede ser, por ejemplo, por un problema de violación, entonces hay una carga psicológica adicional, así que lo dejé en manos, esperando que encuentre una familia que pueda atenderlo con una mejor carga emocional. Luego tenemos casos en los que simplemente es menor de edad y no lo puede tener, casos en los que no puede mantenerlo. Acá es un poco más común la desgracia de que si una chica de 17, 15 años tiene un hijo, la familia pues le echa la casa y está sola. Entonces dicen, no voy a poder. Pero de todas maneras, estas personas llevan a sus hijos a centro de adopción, lo que implica de que el centro de adopción tiene un registro de algunos cuantos datos de la familia biológica. Así que no hay esperanza completamente perdida. Todavía se puede contactar a la familia biológica para tener información. Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos son los niños que son abandonados en el centro de adopción o abandonados en otros lugares y llevados al centro de adopción por autoridades. Ya fue. Ahí no sabemos ni dónde salió ni por dónde vino. ¿Sí? Aparte de eso, también están los casos de adopciones más complejas, es decir, las famosas adopciones no legales o que empezaron no de forma legal, y también hay muchos casos de este estilo. Por ejemplo, el clásico caso de telenovela mexicana. El hijo es de la chica, pero lo adopta la madre y lo cree como su hermano. Drama absoluto y total. Vamos a hablar de eso con ustedes en su consultorio, ni a balas, ¿ok? Es un secreto, pero escondido bajo 5 metros bajo tierra. Pongamos lo más difícil. ¿Alguna vez ustedes han ido, por ejemplo, por La Paz, Bolivia? ¿Alguna vez han ido al terminal terrestre de La Paz, Bolivia? Sí. Lugar no particularmente bonito, pero está limpio, está organizado. Yo siento que hay un poquito de modernización que daría precioso, porque tiene un cierto aire pintoresco. Me gusta a mí. Pero hay un detalle. En la parte más trasera del terrapuerto, donde están las agencias de transporte antiguas, de cabo a rabo toda la pared está con letreros de niños desaparecidos. Y estoy hablando de niños desde el añito hasta los 7 años. Acá como que hay mucho más control en eso. Hubo una época, estamos hablando de mi juventud, en la que hasta el día de hoy es más común, pero en esa época recién se estaba instaurando y era todo un desastre. Un niño no podía ir ni siquiera con un solo padre de familia de viaje a ninguna parte sin tener una carta notarial de permiso del otro padre para que viajes. Y normalmente los buses siempre eran detenidos para revisar ese permiso, los DNIs y que el niño sea hijo de la persona que se lo esté llevando, porque había bastante secuestro de niños.
Hoy en día no se detienen a preguntarlos, simplemente ya se hace el papeleo, pero en ese entonces recién se estaba instaurando. Igual, es muy común que los niños desaparezcan por varias razones. Puede ser explotación laboral, puede ser otros tipos de explotación, o puede ser simplemente adopción por otras familias a cambio de dinero. Esas familias no van a hablar nunca de que su hijo va a ser adoptado, que se van a casa. La pared más dura que pueden encontrar en su camino. ¿Sí? Y finalmente está el desconocimiento. Acá no ha sucedido mucho, pero en Argentina ha sido algo muy común. A Argentina han emigrado muchos alemanes, especialmente muchos alemanes del régimen nazi como refugiados. No se detenga demasiado tiempo a cuestionar. Esta persona, que en su momento fue del régimen nazi, ¿hablará algo acerca de quién fue a su nueva familia? No, empieza desde cero. Entonces, si tiene un hijo con una malformación genética, no va a hablar de dónde vino, a pesar de que para nosotros sea muy importante disfrutarlo, porque viene desde otra etnia completamente. ¿Sí? Entonces, si no es eso, también son las parejas jóvenes que normalmente cortan lazos familiares por X razones y también ya no tienen contacto con sus familias, o de repente es una familia pequeñita, pues. La abuela es la única que queda con vida, la abuela solo conoce al abuelo, nadie conoce a sus familiares más allá de eso, y solo queda papá, mamá y hijo. Una familia de 5. Pau. Eso no sirve para nada, o sea, sinceramente no solo ellos. Entonces ahí quedó el asunto y ya no se usa. Entonces de que un poco los árboles de parentesco ya no los estamos usando tanto para detectar la enfermedad como para entender las implicaciones de la enfermedad. Es decir, tenemos que avisarle a otros familiares, tiene que usted hacer más planes cuando quiere tener hijos, ya tiene hijos. Tiene que planificar porque sus hijos tengan esta enfermedad. O sea, el árbol parentesco ya toma una aplicación preventiva más que diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico se reserva diagnóstico molecular, como hemos dicho, al secuenciamiento de genoma completo, porque ya directo, ¿qué importa si tienes una familia? Eso preguntémoslo después. Encontremos la mutación primero, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahora a los mecanismos de herencia. El mecanismo de herencia, el primero es la herencia autosómica recesiva, que como hemos mencionado se requiere de 2 alelos mutados para desarrollar la enfermedad. Normalmente vamos a tener heterocigotos que van a ser heterocigotos asintomáticos, lo que se denomina que van a tener al menos una copia wild type salvaje o sana de gen. Son 3 términos conjuntos: sana, wild type o salvaje, en donde esa copia trabajará por las 2 copias juntas. A veces tendremos entonces un heterocigoto completamente compensado, es decir, que no va a tener ninguna enfermedad o tendrá algunos pequeños detalles que tal vez nos apunten a un problema. Por ejemplo, IRIDA, que es una enfermedad refractaria al hierro, es decir, las personas que tienen IRIDA suelen tener una anemia persistente no tratada con hierro, no absorben el hierro por alimentos, ni por medicamentos, ni por mal dosado. En algunos casos únicamente por sangre, lo que implica de que el problema radica en el transporte del intestino delgado del hierro hacia la sangre para la constitución de los glóbulos rojos, lo que talla directamente con asociada a la IRIDA, que está asociada a la transferrina y la ferroportina. Entonces, ahí es donde está mal. Si bien en los niños fácilmente es detectable una anemia persistente muy baja, estamos hablando de 6-7 de hemoglobina, no mejorada con tratamientos convencionales de hierro, y que la madre también tenga anemia, no tiene que ser tan fuerte, pero también tenga baja respuesta. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un proceso de que la madre está afectada, pero en mucha menor medida, ¿sí? Bien. Entonces, normalmente acá tendremos diferentes mecanismos, los cuales pueden ser exacerbados y dependientes de la frecuencia de los portadores, en donde producimos lo que es consanguinidad endogámica, con estos diferentes mecanismos. Entonces, vamos a ir por los mecanismos más comunes, ¿sí?
Vamos a imaginar que estamos en una sociedad sumamente aislada con un número limitado de personas, determinado como población. En este caso, una persona sana se junta con una persona afectada por una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que tiene que tener los dos alelos mutados. La primera generación serán personas portadoras asintomáticas, que trasladan este carácter portado, es decir, estamos introduciendo la mutación a la población a través de los portadores asintomáticos en esta generación. ¿Sí? Pasamos a la siguiente generación, en donde estos portadores asintomáticos, como es una comunidad aislada, se vuelven a juntar entre sí. Ahora no solo hemos introducido y seguimos introduciendo la mutación en la población, que es el 50% de la descendencia, es decir, portadores asintomáticos. Estamos introduciendo más afectados porque tenemos ya al primer afectado en un 25%. Al mismo tiempo todavía hay esperanza porque también tenemos la posibilidad de introducir a personas sanas, pero solo en un 25%, es decir, probabilísticamente va a primar las versiones portadoras o afectadas. Pongámonos en el caso de que esta población sigue siendo aislada y tenemos a un portador con una persona afectada. Pasamos al caso del 50-50, en donde la persona afectada ahora podrá tener 50% de hijos afectados y 50% de hijos portadores. La mutación perdura y sigue siendo trasladada a la población, mientras que la cantidad de personas afectadas aumenta. Finalmente llega un punto poblacional en el que dos personas afectadas tienen hijos y todos los hijos saldrán afectados porque ya no existen alelos de tipo salvaje dentro de la población. Habremos eliminado el alelo de tipo salvaje y todas las personas estarán afectadas y seguirán estando afectadas. Como pueden darse cuenta, hemos pasado ante 4 generaciones diferentes. Hemos hecho el viaje de 4 generaciones de endogamia continua. Lo que ha sido observado solamente en periodos muy puntuales de la historia, incluyendo periodos aproximadamente del siglo XV, del siglo XVI, en la época egipcia, y también ha sido utilizado entonces como base para muchas historias en la ficción. Ustedes se acuerdan de los egipcios, ¿verdad? ¿Cuál es la primera idea que viene a nosotros cuando pensamos en un faraón egipcio? Gracias al cine actual, lo primero que lo pensamos es un hombre alto, espaldón, guapo, con... La calvicie no era alopecia, se rapaban la cabeza para evitar los pelos. Alto, guapo, musculoso, atlético. A la barbita también era simplemente las prótesis para hacerse ver la cara más aguda. Nada más lejos de la realidad. La endogamia de Egipto era un periodo cíclico, es decir, que a veces introducían un poco de variabilidad genética cuando cometían alianzas con otros territorios y otras civilizaciones para mantener la fuerza política de Egipto. Pero estos casos eran muy aislados, normalmente preferían tener una endogamia perpetua, dado que ellos creían que provenían directamente de los dioses, entonces no querían diluir la sangre sagrada. Y aparte de eso, también perduraba la homogeneidad o el monopolio en poder de una sola dinastía, lo que llevaba a muchos grandes problemas. Y esto se evidenció y se corroboró sin lugar a dudas con Tutankamón cuando se descubrió su templo y su cadáver. Ustedes sí conocen a Tutankamón, ¿verdad? Ya, muy bien. Tutankamón tenía microcefalia, labio ligeramente aplanado, escoliosis, una pierna era congénitamente más corta que la otra, lo que generó una ligera displasia de cadera, caminaba con bastón y tenía aparentemente, lo más probable, porque quería comer los huesitos, problemas cardíacos. Todas enfermedades genéticas. Eso es un poco más cercano a la realidad. El opuesto era tal vez el último descendiente de la dinastía egipcia, que era Cleopatra, dinastía Ptolemea, ¿sí?
A Cleopatra nos la imaginamos de mil maneras, pero todas casi van por el mismo camino. Una mujer hermosa, con características afroegipcias, definitivamente muy entablada en ese aspecto. Sin embargo, hallazgos encontraron una moneda acuñada en la época de Cleopatra y su perfil era el de una mujer griega. Nariz grande y aguileña, cabello súper ondulado, una papadita más redondeta en esta zona. ¿Por qué? Desde hace más de 2 generaciones, la dinastía de Ptolomeo había entablado alianzas estratégicas y matrimonios tanto con Grecia como con Roma. Entonces había introducido suficiente variabilidad genética para que estas mutaciones no alcanzaran al supuesto descendiente real de Cleopatra, que era la descendencia de Julio César. Eventualmente se murió igual, pero el hecho es de que la gran diferencia es de que Cleopatra ya no tenía esos problemas porque había introducido variabilidad genética, mientras que Tutankamón estaba en el apogeo del endogamia. Entonces, bajo ese criterio, lo que nosotros tenemos que hacer es lo opuesto. Al introducir en un portador una persona sana, generamos el lado opuesto, 50% de personas sanas y 50% de personas portadoras. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de eliminar la característica mutada de la población. ¿Sí? Muy bien. Y eso nos lleva directamente a ciertas poblaciones, por ejemplo, la población caucásica, que comparten mutaciones que nosotros no poseemos. Y tenemos mutaciones nosotros que ellos no poseen. Por ya una cuestión geográfica que nos ayuda un poco como población. Luego tenemos el caso de la herencia autosómica dominante, en donde basta con que tengan una copia mutada del gen para que se desarrolle la enfermedad. Algo curioso es de que vamos a encontrar algunas enfermedades dominantes que van a ser dominantes puras. Es decir, que va a existir el mismo fenotipo tanto para homo como para heterocigotos. Independientemente de la cantidad de genes mutados, con que haya uno es suficiente. Normalmente esto se produce cuando tenemos cambios o activaciones de función. ¿Sí? Cuando tenemos activación de función y no eliminación de función. Entonces, la presencia de una proteína diferente o primera, independientemente de mayor o menor medida, ya hace todo el quilombo igualito para todos. A diferencia de la dominante incompleta suele ser un cambio en la severidad dependiendo del número de veros afectados, implicando de que solamente observaremos viablemente a los heterocigotos, que solo tienen una copia de la mutación, mientras que los homocigotos dominantes no serán viables. Este caso se presenta, por ejemplo, con la condroplasia, que también conocen ustedes como el enanismo. Normalmente las personas con enanismo derivado de la condroplasia suelen ser autosómicos dominantes heterocigotos. Es decir, las personas homocigotas son más probablemente hemicigóticas, no es autosómica, homocigotos no van a ser viables, los niños no van a lograr desarrollarse y van a morir. Lo que también introduce la posibilidad de que 2 personas con condroplasia puedan tener hijos completamente sanos, porque son heterocigotos, un 25%. Luego tenemos la herencia ligada al cromosoma X, en donde vamos a observar que acá va a haber igual características recesivas o dominantes, pero vamos a agregar un factor adicional al proceso que va a ser, en este caso, el hecho de que para los varones el cromosoma X es heterocigótico, es decir, que solo tienen una copia y se comportarán como un recesivo forzado, ya sea para un alelo normal o un alelo mutado es un recesivo forzado porque tiene uno solo. Y en el caso de la mujer vamos a tener siempre un fenómeno de mosaico, ya sea un fenómeno de mosaico más o menos severo, gracias o debido a la inactivación aleatoria del cromosoma X. ¿Sí? Lo que hará que en las mujeres normalmente se presenten, por lo tanto, esta inactivación como ciertas características de la enfermedad repartidas de forma dispersa, con menor severidad. En algunos casos, y dependiendo de las características de base, puede que hasta pasen desapercibidas, si no es que hacemos un estudio de diagnóstico un poco más profundo. ¿Okay? Bien.
Acá tenemos entonces los dos casos. Primero, la herencia recesiva ligada al cromosoma X. La herencia recesiva ligada al cromosoma X, la cual se caracteriza porque siempre salta una generación. Es lo que ustedes deben recordar. Salta completamente una generación. ¿Qué significa? Tenemos a un papá afectado. Significa de que él, en su cromosoma X, carga la enfermedad y una mujer sana. Cuando estos tienen hijos, lo más probable es que la hija, o definitivamente la hija, va a ser una portadora sintomática, tal vez con pequeños síntomas, producto de la inactivación del cromosoma X, ya que uno de los cromosomas X es de papá, el que tenía la afectación. Mientras que los hijos siempre en la primera generación van a salir sanos, todos. ¿Por qué? Porque el papá del cromosoma Y, y hemos dicho que el cromosoma X es el afectado. Por lo tanto, el cromosoma Y de papá con el cromosoma X sano de mamá nos da hijos sanos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un árbol de parentesco en el que hay una enfermedad que salta una generación y que todos los hijos de esa familia en esa generación son sanos, pueden sospechar de una herencia ligada al cromosoma X recesiva. ¿Cómo la verificamos? Cuando pasemos a la siguiente generación, la mujer que era portadora tendrá 2 hijos completamente sanos, una hija portadora y un hijo afectado, que va a ser el cromosoma que ella le compartió, el cromosoma X. ¿Sí? Saltamos una generación completa. Y tenemos solamente la aparición de enfermedad de un 25%. Este caso es el que ustedes conocen como la hemofilia A, una enfermedad que se hizo famosa debido a que afectó al zar Nicolás de la zarina Alejandra de Rusia durante la época de la Revolución Rusa. Tanto el zar Nicolás como la zarina Alejandra estaban emparentados con la reina Victoria. Ellos eran primos segundos o primos primeros. Primos segundos. Acá la portadora de la mutación era Alejandra. Cuando se relacionó con su marido, tuvo 4 hijas. Es decir, antes de que naciera Alexei, que era el quinto, tuvieron 4 hijas viables, porque intentaron con más hijos. Entonces, las hijas eran viables, por tanto siempre salían y salían relativamente normal. Pero Alexei nació con hemofilia. Una de las fotografías que asocia a este detalle, que es una fotografía bastante dramática cuando uno sabe qué hay detrás, es el hecho de que es una fotografía aparentemente mundana, el zar Nicolás paliando nieve en el jardín de su casa, y su hijo Alexei, con 12 años, en una silla de ruedas. No es que no pudiera caminar, no es que no pudiera correr, bastaba con que se hiciera daño una vez. Y eso podría ser desastroso. La hemofilia A tiene el gen mutado del factor 8 de coagulación. Eso significa de que se bloquea una de las vías de coagulación iniciales, lo que hace que la coagulación sea mucho más lenta. Esto ante una enfermedad, esto ante algo como un golpe grave puede ser completamente fatal. En la mañana me entró un ataque de risa porque imaginé un niño cayéndose en cara. Me sigue dando la risa. Por favor, ya se tornaron de una manera. No puede dejar. Imagino un chiquito que se tropiece y le duele en cara. Ya. Imagínense un chibolo que está caminando por acá y se tropieza de cara. Más allá de la risa mía, no bueno, no sé, más allá de la risa mía y del mocoso que lo hice puso a llorar, no hay más. Pero para Alexei eso es vida o muerte. Si se cae lo suficientemente fuerte, puede reventarse de sus órganos, puede producirse una hemorragia interna y ahí quedó la criatura. Él no podía hacer nada de eso. Y todos los chicos de acá que han tenido su infancia muy amplia y feliz saben de que los niños tienen un instinto de supervivencia por debajo de cero. Si encuentran un palo, lo usarán de espada para golpear a alguien. Si encuentran una piedra, la lanzarán al aire a ver quién le cae. Si encuentran algo que puedan patear, aunque sea una piedra gigante, la patearán. Los niños, varones, tienen un instinto de supervivencia menor a cero.
Por lo tanto, ese niño sufría mucho, porque no podía hacer nada de lo que sus instintos infantiles le exigían. Obviamente no iba más lejos, pero en ese entonces no había tratamiento para hemofila. La hemofila sigue existiendo hoy en día, solo que ahora producimos el factor de coagulación 8 de forma recombinante. Es decir, modificamos genéticamente una bacteria para que lo produzca en un bioreactor. Se aísla y se inyecta a través de una jeringa, como la insulina. La insulina también es recombinante. Entonces, si hay personas con hemofilia, es, si bien no curable, es tratable. En ese entonces no era tratable. Y si la familia hubiera hecho bien en alejarse de Rusia en su momento, tal vez hubiera resistido esa monarquía y hoy en día es probable que hubiera persistido la hemofilia porque sus 4 hijas eran 50-50 portadoras. 50-50. Finalmente tenemos violencia dominante ligada al cromosoma X, en donde vamos a observar hijas afectadas y portadoras, y en este caso los hijos afectados, pero tampoco van a ser viables porque en este caso la inactivación del cromosoma X de la mujer va a ayudar a bajar o a contrarrestar la actividad perniciosa de la mutación que posee. Uno de los síndromes asociados a esto es el síndrome de Rett, en donde normalmente los niños que son heterocigotos no suelen sobrevivir y las niñas, que son las que suelen sobrevivir, van a tener algunos problemas neurológicos asociados, pero normalmente van a estar, van a ser no tan severos. ¿El ¿no? síndrome de qué, doctora? ¿Sí? ¿Síndrome de? ¿El síndrome de qué? Rett, R-E-T-T, caso 40 de estudio. Entonces, final, ¿qué tipo de herencia se presenta? No. Dominante, les voy a decir por qué. En nuestra tabla de autosómico recesivo vimos que esto, una pareja de 2 personas afectadas, solo nos podía dar ¿qué? Todas afectadas en recesivo. ¿Y qué pasa aquí? Lo que estamos viendo acá son 2 heterocigotos afectados que han tenido 2 hijos recesivos o 2 hijos homocigotos sanos. Esto, inequívocamente, es una enfermedad autosómica dominante. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer el siguiente casito. Este adicional se refiere a las fibras musculares, específicamente las miofibrillas musculares, que se ven afectadas produciendo serios problemas en la fibra muscular total. Y acá está lo que les importa. Toda la información respecto al caso y las preguntas que voy a hacer cuando regrese, bueno, pues entre un ratito, unos 5 minutos, es qué tipo de herencia tiene el caso, cuál es el gen afectado y cómo, y qué fenotipo se asocia a la falta de este gen. Pueden trabajar en equipo, utilizar internet, como ustedes deseen. ¿Sí? Como si fuese el examen, 7 minutos.